Buenas noches, mi nombre es Diego Roberti, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. El día de hoy les presento una microclases con el tema principal, o el tema de la clase del día de hoy, es el modulador y receptor, PWM y PPM. Partiremos de unos conceptos básicos, como por ejemplo, o comenzando por la modulación PWM. PWM. La modulación por ancho de pulso, en su abreviatura, o sea, las siglas PWM vienen del Pulse Width Modulate, modulación de ancho de pulso. Es una técnica utilizada para regular la potencia o velocidad de un dispositivo mediante una señal de control. Ese es su concepto. O, como le comenté, la modulación de ancho de pulso implica, o su función es generar una señal con una frecuencia fija y una amplitud variable. Esta anchura de los pulsos va cambiando o varía para controlar la cantidad de energía entregada en un dispositivo. ¿Qué aplicaciones o dónde vemos esto aplicado? Podemos un ejemplo común son los ventiladores. Se utiliza para regular la velocidad de los ventiladores en las placas bases. Bombas de agua nos permite ajustar la velocidad de la bomba en sistemas de refrigeración. Los diodos LED de la iluminación LED se usa para controlar la retroiluminación de estas pantallas. El control de brillo en las pantallas LED o en las tiras se usa para para ajustar el brillo, si lo quieres poner parpadear, que hay algunas luces LED que pueden parpadear, y también para cambiar su foco. ¿Qué, qué ventajas nos ofrece esta modulación? Una eficiencia. Nos permite regular esa potencia sin disipar ninguna energía adicional. O sea, podemos regular o podemos seleccionar sin necesidad de desprendernos de energía o de disiparla. Una compatibilidad. Funciona muy bien con componentes electrónicos que requieren una limitación constante. Tiene una, o sea, se lleva bien con los diferentes componentes electrónicos, por lo tanto hace muy amigable su utilización. Y podemos resumirla que es una herramienta versátil que se emplea en los sistemas de controles automatizados, más que todo. Y regula potencia con comunicaciones unidireccional. Eso hay que tenerlo claro, es una dirección. Aquí podemos ver cómo vendría siendo su señal, sus ondas. Eso puede ir incrementando, pero siempre unidireccional. Luego tenemos la modulación PPM, que sus siglas se refieren a modulación por posición de pulso. Position Pulse Modulate. Esta es una técnica que se utiliza en la transmisión de señales. La amplitud y el ancho de pulso son fijos, pero puede variar su posición. Se codifica una palabra de tantos bits, de m bits, mediante un único pulso. Un único pulso. Que esta misma se le puede estar en cantidad de posiciones disponibles, en número n posiciones posibles. Sus aplicaciones son en la estabilidad de osciladores de cristal. Esto es un poquito más complejo, esta modulación. Se utiliza para medir la precisión de estabilidad de los osciladores de cristal que generan señales de radiofrecuencia y mantienen la sincronización en estos mismos sistemas digitales. Para la eficiencia energética, no tiene, como la PPM no tiene altas pérdidas de energía, al mantener una potencia instantánea, al mantener sus pulsos largos y no constantes, esto se puede regular la potencia a un nivel constante. Y la inmunidad al ruido, la cancelación de ruido. La PPM es capaz de distinguir el pulso de ruido en amplitud, ya que solamente detecta un pulso en un instante correcto. También podemos destacar o podemos concluir que es una técnica muy eficiente y muy versátil para transmitir señales, especialmente de comunicaciones eléctricas.
Algunos ejemplos que deseamos controlar, como les dije previamente, deseamos controlar la iluminación de unos LEDs, podemos utilizar un temporizador. Este circuito, un circuito integrado, un temporizador se conecta como un multivibrador estable que genera una onda cuadrada en su salida. Este ciclo de trabajo de la onda se controla con un potenciómetro y un transistor se encarga de activar y desactivar la carga, en este caso de las dos LEDs. Dependiendo del ciclo de trabajo, modificando su ciclo, podemos variar la intensidad de estas LEDs, desde su apagado total hasta su parpadeo o hasta su encendido total. Que viene, listo. Teoría o la teoría de la conversión de la ppm. La teoría de la conversión ppm es una conversación la cual nos referimos a un proceso en el cual se transforma, como bien dicho, esta señal o información de un dominio a otro. Para ponerlo en contexto, la conversión se aplica para llevar una señal de información, bien sea una señal de audio o de datos, a una forma adecuada para su transmisión o almacenamiento. Recordemos que es unidireccional. No, la PWM es unidireccional. La PPM no. Esta teoría de organización, en su proceso se puede transformar o almacenar, previamente dicho. Unos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta en la transformación o en el proceso es que la modulación es un proceso de modificar una señal portadora, generalmente una onda, con una señal de información. El objetivo de esta modulación es transformar dicha información de manera eficiente a través de un medio de transmisión. Es llevar esa información, lograrla exitosamente sin variaciones mediante ese medio. Hay tipos de modulación. Se encuentra la modulación de amplitud AM, la modulación de amplitud FM. En la AM, podemos resaltar que es una onda portadora que varía de acuerdo a su señal de información. Y la FM es la frecuencia de la onda portadora que varía una función de señal. Hay que estar pendiente ahí. También está la modulación de fase, PM, que es la fase de onda portadora que cambia según la señal de información. Y la modulación por posición de pulso, que en este caso en ppm, es una posición de los pulsos de la señal, que varía dependiendo o en relación a la posición de un pulso en referencia, tomando un pulso como referencia. Un ejemplo de la conversión es que tenemos una señal de información digital de 0 y 1 bits. Esta utiliza diferentes posiciones del pulso para representar cada palabra de m bits. La señal modulada se transmite y luego la podemos demodular en el receptor para recuperar esa señal original. En pocas palabras, esta teoría de conversación en el contexto de la modulación es fundamental, ya que nos garantiza la transmisión eficiente y precisa de dicha información. Ahora, la conversión de la PWM, del ancho de pulso, es una técnica utilizada más que todo en electrónica y nos permite controlar una energía entregada a un dispositivo. Esto podría modificar la señal, o básicamente lo que hace en esencia, su esencia, es modificar la señal de entrada en términos de su ancho de pulso, manteniendo constantemente esa frecuencia de señal. Aquí más que todo, ya empezamos a ver o a notar las diferencias. Del ancho de pulso, como su nombre bien dice, nos tratamos de prolongar el mensaje. Su pulso, tratarlo de prolongarlo, haciéndolo más ancho. En la anterior, en la ppm, es mediante varios pulsos. No modifica mucho su ancho de onda. Simplemente modifica las veces de sus pulsos. La demodulación PWM, cabe destacar o podemos resaltar que convierte una señal en una señal de modulación de amplitud de pulso. Esta se puede detectar fácilmente mediante un filtro de paso bajo. Para la demodelación de P, aquí ya no había pasado la diapositiva. La demodulación, ya estamos hablando de la demodulación. Es bueno recalcar que la demodulación, el concepto de la demodulación es buscar
los datos originales de la modulación y reconvertirlas o darles otro tipo de señal. En la PWM convierte, como lo habíamos dicho, mediante un filtro de paso bajo. Lo que tenemos que tener en cuenta, o voy a ahorita explicar unos pasos claves para esto, son los diagramas de bloque, que es una figura que es donde se encuentran los componentes principales. Allí está el generador de rampa, que es el que produce una señal de rampa, que la amplitud es proporcional al ancho de la señal. Recordemos que estamos hablando del ancho de la señal. Tenemos el generador de impulsos sincrónicos, que es la que produce los pulsos de manera que cada pulso termina en un comienzo del siguiente pulso. Tenemos el sumador, que combina las señales. Tenemos un clipper positivo, que es el que recorta la forma de onda dependiendo de cierto nivel. Y el filtro de paso bajo previamente mencionado. Tenemos también las formas de onda dependiendo de ppm, de PWM. En la demodulación, siempre en PWM es mediante el ancho, y la ppm siempre va a mantener casi siempre la misma forma de onda, simplemente varía la cantidad de veces. La demodulación podemos finalizar que se avanza en el ancho de los pulsos, la de PWM, y mientras que la de ppm se basa en la posición de pulsos. Ambas técnicas son muy utilizadas, pero dependiendo de nuestros requerimientos o lo que queramos hacer, si queremos el ancho de banda, siempre tenemos que ir a la PWM, y si queremos por pulso, tenemos que ir a la ppm. Puntos importantes en la microclase que tocamos, que fue analizar el funcionamiento del modulador y su forma de señales, y describir la generación a partir de sus señales, sus formas de onda, cómo trabaja. Por tanto, o por final, podemos concluir que en la PWM, la modulación de hecho pulso es una técnica crucial para la electrónica. Nos presenta un control preciso de potencia, se utiliza para controlar la cantidad de corriente, es mucho más eficaz para mantener la corriente, bien sea si viene con más corriente, prolongamos o anchamos o crecemos su banda. Si es menos electricidad o menos exigencia, pues la encogemos. Podemos ajustar el ancho del pulso activo en un tiempo determinado. Esto nos permite o nos ayuda mucho más un control mucho más preciso sobre la velocidad. Tenemos una eficiencia energética, para mí una de las principales ventajas, que la energía es mucho más eficaz, no nos presenta un desgaste, no vamos a tener un desgaste, no vamos a tener una sobrecarga, porque debido a la anchura podemos manejar la energía dada. Si necesitamos aumentar la velocidad, pongamos un caso de un motor, se incrementa la potencia entregada, pero la energía siempre va a ser constante. Y unas aplicaciones comunes en el día a día es un control de velocidad de motores, un sistema de posicionamiento y un servicio de motores. Podemos concluir que es fundamental para lograr un control preciso, eficaz, una eficiencia energética y una automatización. En cambio, por la ppm, la posición de pulsos es una ventaja clave a comparación a otra, es que podría llegar hasta mejorar la eficacia de la energía utilizada, ya que debido a su método, que es por pulso. Esta no sufre pérdidas significativas, ya que se mantiene por pulsos. No, recordemos que la otra es mediante cargas. Esta, al ser por pulso, no representa una pérdida significante. Esta es resistente al ruido y ofrece una buena relación señal-ruido. Esto debido a que solo detecta pulsos al instante en un tiempo correcto. Es mucho más fácil de distinguir el pulso de interferencia a un ruido de amplitud. También tenemos que una de sus aplicaciones más importantes, que se utiliza en una variedad de aplicaciones, como la transmisión de datos, las comunicaciones inalámbricas, la telemetría, lo que hoy en día, más que todo, es lo que estamos utilizando.
Bueno, mi nombre fue Diego Roberti. Muchísimas gracias.